impacto promedio sobre los afiliados tratados en los servicios de la Caja de Compensación Familiar en sus salarios. Este análisis podrá encontrar un experimento aleatorio al estimador del impacto promedio del programa sobre los afiliados tratados, del grupo de tratamiento y los no tratados grupo de control en los servicios ofertados por la Caja de Compensación Familiar con Fenalco Valle de la Gente entre los periodos 2017 y 2019. Esta tendrá unas variables determinísticas que serán si tiene hijos, el cotizante, o objetos heterogéneos sobre el sexo, o efectos aleatorios por conglomerados si pertenece a la categoría A, B o C, o cantidad de personas a cargo, o la renta del afiliado, que es el determinante del tiempo, porque miraremos también un proceso de tiempo para establecer y regularizar el crecimiento del salario como tal en la normalidad. Como vemos en los antecedentes, podemos establecer que sí genera un impacto acceder a la educación, acceder a los servicios de recreación, a los servicios de mejora en el nivel del ser pensamiento con la interacción con la comunidad, ya sea en el exterior, análisis que han hecho, o en el mismo país de Colombia. El problema que planteamos aquí de investigación sale de una consecuencia, unos efectos y unos síntomas históricos que fueron regulados por la Ley 21 de 1988, que da la gestación de las cajas de compensación familiar. Y estamos intentando comprender a través de diferentes libros que están citados en este programa, cómo se ha llevado y cómo esto viene afectando ese bienestar de una población que por sus condiciones iniciales no puede acceder a los servicios de recreación o educación o los que ofrece la Caja de Compensación Familiar, en donde pues la función a lograr es que al implementar esta ley se satisfagan las necesidades e inviten al individuo a ser un individuo consumidor de bienestar y no un consumidor de ocio, como lo presenta la discusión teórica. Entonces, la pregunta problema es: ¿cuál es el impacto promedio del programa sobre los afiliados tratados en los servicios de la Caja de Compensación en la renta entre los años 2017 y 2019? El objetivo general es evaluar por medio de un experimento del análisis contrafactual de los afiliados que toman los servicios o no lo toman de la Caja de Compensación Familiar, aunque ellos ya son afiliados, y determinar cuál es el impacto de la renta teniendo en cuenta las variables determinísticas como el sexo, la categoría, la edad, cónyuge, número de hijos, cantidad de beneficiarios.
entre los años ya expuestos. Entonces, para partir, primero se identifica una discusión teórica en donde veremos cuáles son estos incentivos visto desde la economía y el comportamiento microeconómico de una persona que recibe incentivos. Posteriormente, correr un modelo en Stata de experimentación de evaluación de impacto. Y por último, dar y ceñir unos datos que se deberían focalizar en la institución para definir de manera más eficiente el comportamiento de esa renta al recibir los beneficios y los incentivos de la caja de compensación familiar. En los marcos podemos observar uno que me parece súper relevante, que es el teórico, en donde exponemos todo el análisis de Roy y Tobin para llegar a la formulación del diseño que iremos a correr para encontrar ese Z-score definido paso a paso para llegar a ese comportamiento y generar la evaluación de impacto experimental de diferencias en diferencias, que nos dará ese lapso de tiempo y mirar pues el comportamiento tanto de algunos sesgos que se intentan eliminar con estrategias econométricas y que el modelo nos quede insesgado y contundente. Además, se corren pues los test necesarios para identificar las variables que no nos vaya a generar problemas estadísticos. La discusión teórica empieza en el marco jurídico, que podemos establecer qué es un subsidio al bienestar social. Pero toma con mayor fuerza es la identificación de qué es ese subsidio y a quién le está llegando. Porque no podemos decir que este subsidio le llega a todos los pobladores de Colombia. Llega a los afiliados, o sea, personas que pertenecen a la población económicamente activa y que no es un trabajador irregular. Además, tenemos una población que toma otro tipo de servicios que podrían ser los últimos centiles de esta curva para el año 2019. Aquí vale reflexionar que la informalidad en Colombia, definida por los parámetros y las condiciones, son bastante altas tanto para hombres como mujeres. Especificamos que el COVID pues ha generado una diferenciación en los microdatos que es un determinante para no tomar el año donde empieza el COVID, porque estamos mirando el nivel de renta y fue muy afectado. Además, seguimos la recomendación y la información que nos había dado el estadístico de la caja de compensación familiar, donde pues nos da parámetros interesantes. Ahora, la teoría de ocio-consumo, que es donde va a empezar la discusión, nos retribuye a que esas posibilidades de tomar o no tomar el servicio están dadas solo por la restricción presupuestaria y generar un subsidio
generaría un cambio entre los bienes y servicios tomados con respecto a la renta, que generaría algo positivo. También el desplazamiento de las isocuantas generan un nivel de utilidad mucho mayor por este mismo fenómeno. También entramos en una discusión de las economías a escala porque estos servicios de bienestar se pelean el ocio y el consumo. Es mucho más barato acceder a servicios virtuales en un celular que pagar una recreación o una educación o unos niveles tecnológicos. También miramos que este subsidio al productor pues tiene un condicionamiento y miramos qué es el efecto de este condicionamiento del subsidio. Porque el subsidio no se le entrega a la persona sino al productor. Y ahora sí entramos a la curva de aprendizaje y ese análisis tradicional que va a generar pues, el condicionamiento de el ser pensamiento que puede mejorar si posee algunos patrones y algunos efectos. Pero también tenemos el análisis neomarxista, que es sacado todas las discusiones y se ha visto, son puros libros, libros y libros. En este caso ya no es un libro, es iVoox, es un podcast, en donde se habla del comportamiento del ser pensamiento con referencia a la toma de decisiones, porque es intrínseco en el ser quien define cómo es la mónada y no una cultura dominante que le dice que la mónada tiene que ser así. Entonces, en esa discusión, las posibilidades del ser mejoran solo si el ser recibe incentivos para vivir, recibe bienestar social, que es el objetivo de la caja de compensación familiar. Y el poder del salario y negociación es todo el proceso a donde realmente el individuo que toma o no toma el servicio llega a enfrentar. Y ahí está expuesto cómo es esa discusión sobre la curva de aprendizaje, los incentivos que recibe al tener bienestar social, como dice el marxismo, para la mano trabajadora. Ahora bien, otra intervención es qué genera este efecto de subsidio, que este subsidio genera oligopolios en donde solo hay 2, 3 empresas que ofertan y se apoderan de los mercados, que es bastante difícil porque tiene problemas oligopólicos. Aquí volvemos a definir pues cómo se va a hacer la metodología, que ya habíamos dicho que es un experimento estadístico de evaluación de impacto o contrafactual de la toma del servicio en los salarios, teniendo en cuenta pues, las variables en el año específico. Y la hipótesis es el impacto a tomar el servicio en el salario de la categoría A es mayor que el de la categoría B y C, que está expuesto qué es esa categoría en el tema de los marcos. Y aquí está expuesta la función que iremos a correr en el stata para el tiempo 1, y 1, y el y sub 0, que nos dará pues ese diferencial de diferencias en diferencias para tomar la información adecuada y ver el comportamiento de ese impacto, teniendo en cuenta todas las variables expuestas ahí. Esto es lo que se espera
que se tengan las variables, y aquí pondremos el análisis ya de las formas. Bueno, esto ya. Muchas gracias.